buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno que estamos por aquí una vez más. Sean todas más que bienvenidas a este tiempo, ¿verdad? Que el Señor nos ha permitido. Sabemos que cada día nosotros tenemos ¿verdad? Nuestro encuentro con la palabra de Dios, pero también Él nos ha llamado a que podamos estar en unidad, en comunión con nuestros hermanos y que podamos juntos y juntas, ¿verdad?, conocer más de su palabra. Y ciertamente este libro de Hebreos ha tratado de cada tema un poco y lo que falta, bueno, pues el Señor ha sido grandiosa la experiencia hasta ahora. Pero esta noche, ¿verdad?, vamos a tratar un tema que si bien es cierto que sabemos las misericordias, las bondades de Dios, cómo Él nos ama, todo lo que Él ha trabajado en nuestra vida y en las personas que están a nuestro alrededor, es un tema que no debemos de dejar de prestarle atención, porque vamos a ver cómo personajes de la Biblia pasaron por situaciones como esta y cuando Él nos permite aprender de ellos, significa que no necesariamente estemos exentos de eso y por lo tanto tenemos que aprender cómo manejar esa parte. Gloria a Dios. Y vamos entonces a ver específicamente los versículos del 10 al 12 en esta noche. Gloria a Dios. Y vamos a ver específicamente el tema de la pereza. Los perezosos versus aquellos que reciben las promesas. Y vamos a ver también el tema no solo de los perezosos, sino también de aquellos que se desalientan en el camino y que por alguna situación, ¿verdad? Pues no alcanzan o no abrazan lo que ya Dios les ha entregado. Y vamos a leer en el nombre de Jesús, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre esta misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Wow, de verdad que son solo 3 versículos, pero Dios mío, cuánta sabiduría, cuánta enseñanza el Señor nos ha dado en estos 3 versículos del libro de Hebreos. Pero antes de proceder como siempre, ustedes saben que el Señor tiene sus estrategias. Y en esta ocasión hemos pues traído estas 2 palabras de manera separada para ver qué es lo que Él quiere decir. Y vamos a empezar con pereza. Yo estuve buscando en los diccionarios y me llamó mucho la atención. De hecho, puse las palabras como subrayadas en otro color para que no se nos olvide esos sinónimos, ¿verdad?, que tienen que ver con estos conceptos que vamos a ver hoy. Y el primero, o sea, la primera definición es negligencia, tedio o descuido en las cosas a las que estamos obligados. Yo pudiera agregar ahí que en vez de que necesariamente sean obligados, son cosas que pertenecen a nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y la segunda definición tiene que ver con flojedad, descuido o tardanza en ciertas acciones o movimientos. Cuando una de esas 2, ¿verdad?, definiciones se ejecutan en la vida de alguien, significa que alguien está siendo perezoso o perezosa. Pero marqué estas 2 palabras porque el que es perezoso al final se convierte en negligente. ¿Qué es negligente? Hemos escuchado que a veces dicen, no, porque este doctor hizo una práctica negligente. Es que conforme a su conocimiento y conforme a lo que tenía que hacer en ese momento, como que el paciente falleció. Hubo una mala práctica, también se conoce como mala práctica. Entonces, el que es perezoso no solo es flojo y es descuidado, sino que es negligente porque sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Pero también hay otra palabra que me llamó mucho la atención, es que el que es perezoso se descuida. ¿Y de qué se descuida?
se descuida de las cosas, de las responsabilidades que tiene que hacer o de las asignaciones que se le han presentado en un momento determinado. Y vemos entonces, yo estuve viendo cuáles son los sinónimos de pereza. Y eso me llamó bastante la atención porque el que es perezoso es inactivo, el que es perezoso es holgazán, el que es perezoso es vago, el que es perezoso también es negligente, como vimos, y es descuidado. ¿Y qué es lo contrario a la pereza? Bueno, la diligencia, el que es activo, proactivo, el que cumple lo que va a hacer y lo hace bien. También otro opuesto a este término es la acción. No está inactivo, sino que está en constante actividad y aplica todo lo que sabe, todo lo que conoce, lo pone en movimiento. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces ese es el primer concepto que vamos a ver en los versículos de esta noche. Y el segundo entonces es promesa. Sabemos que la palabra de Dios, una de las sabidurías, ¿verdad? De la fuente de sabiduría que tiene son sus promesas, porque por medio de las promesas que nosotros nos aferramos al Señor y a lo que Él ha dicho a nuestras vidas. Y no solamente por la promesa, pero nos deleitamos cuando Él nos promete cosas, porque Él es nuestro Padre, porque así Él quiere. Entonces, de acuerdo ¿verdad? Al concepto, yo pude investigar que es un acuerdo que se da entre dos partes, a través de la cual una de los dos se compromete, y ahí lo puse en color, porque hay un compromiso, en la promesa hay un compromiso de que se va a realizar algo ante el cumplimiento de un tiempo o de una condición o de algo. Es como que esa persona se compromete a que eso que dijo que va a hacer o que dijo que va a dar o que se va a hacer, al final se realice. Y también cuando se habla de promesa, también se habla de juramento, porque es que la persona que promete, la persona que da la promesa, también está empeñado en que su dignidad y su honor no decaiga. Entonces, si el Señor nos ha dado grandiosas promesas, Él lo primero es que se ha comprometido con nosotros, lo segundo es que ha jurado por sí mismo en muchas de las promesas que vemos en la palabra para que no tengamos ninguna duda. Y lo tercero que debemos saber es que su honor, su dignidad, su deidad, su majestuosidad está envuelta en la promesa. O sea, Él se da a Él mismo cuando Él nos promete algo. Gloria, entonces vamos a ver, ¿verdad? Dentro de las palabras similares está que es ofrecida, porque una promesa no es obligatoria, sino que la persona a voluntad nos promete. También es un voto. Un voto, ustedes saben que, por ejemplo, en el matrimonio se dan votos de que se pretende en la salud y en la enfermedad. Ese tipo de votos, cuando se promete, se realiza una promesa, también pasa de esa manera. Pero lo más importante es que uno de las palabras, ¿verdad?, similares a promesa es la esperanza, porque la promesa trae en sí una esperanza. Entonces vamos a ver cómo estos conceptos tenemos que tomarlo bien en cuenta en el tema de hoy. Bien, empezamos con el primer verso. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, en el momento en el que Él está enviando esta carta, aún hay personas que todavía se dedican al servicio del cuerpo de Cristo. Venimos viendo en los primeros versículos cómo Él habla del tema de la salvación y de personas que han caído de la gracia. Y Él dice, esto que yo estoy hablando no es por ustedes, pero es importante que ustedes lo sepan. Pero entonces ahora aquí nos muestra que independientemente de que no se caiga tan bajo como las otras personas, también nosotros los creyentes en Dios, los hijos de Dios, también estamos en este mundo y vivimos aflicciones. Entonces, estos versículos que siguen es como de fortaleza. Y Él nos dice que Dios nunca ha sido ni será injusto y nunca se va a olvidar ni de lo que Él nos ha prometido, ni de lo que Él dijo que va a hacer con nosotros. Por lo tanto, el trabajo que hacemos para el Señor no es para los hombres, es para Dios y vamos a verlo. Entonces, en ocasiones
viene a nuestra vida cierto desánimo. Y si usted le pregunta a personas que tienen 20 años en el Evangelio y usted le dice, ¿alguna vez usted se ha sentido desanimado de continuar, de proseguir a la meta de esa búsqueda de lo que Dios le ha dicho y le ha entregado? Y le aseguro que muchos, por no decir todos, le van a decir que sí. ¿Por qué? Porque es un sentimiento humano. Y recuerden que aunque el Señor está transformando nuestras vidas constantemente y su Espíritu Santo está trabajando en nosotros, no dejamos de tener la naturaleza caída. Entonces el Señor nos enseña cómo vivir con ella, cómo mantener la raya, pero no nos la quita, porque la concupiscencia y esa naturaleza caída se nos va a ser quitada cuando estemos ya, ¿verdad?, en el arrebatamiento, que vayamos a encontrarnos con el Señor. Entonces, entre tanto llegamos ahí, tenemos que convivir con ella, pero poniéndole límites. Y entonces el desánimo va a visitar alguna vez nuestras vidas. Y si ya lo ha hecho, posiblemente en otro momento también nos visite. Entonces, la idea es cómo nosotros afrontamos eso. Y es que en ocasiones ocurren situaciones de enfermedad, de muerte, de contiendas, de personas que le hacen cosas a otros que nunca esa persona pensó que lo podía hacer. Entonces, las personas tienden a cuestionar a Dios en el sentido de que si Él se ha olvidado de todo lo que Él le dijo, de las promesas que le dio, si es que Dios lo ha dejado solo, que si es que Él está en situación de pecado, que Dios se ha olvidado de ellos. Y entonces pudiera tener un ligero pensamiento de que en cierto modo Dios ha sido un poco injusto con ellos, o de que se ha olvidado de las cosas que le dijo. Pero entonces la palabra de hoy es como de ánimo, de fortaleza, de que Dios no se ha olvidado de nosotras, ni se ha olvidado de todo lo que ha dicho que va a hacer con nosotras, en nosotras y a través de nosotras. Tampoco Él se ha olvidado de las promesas que incluyen y que dan cobertura a nuestra familia, a nuestra descendencia, a nuestra nación, a nuestra casa de fe. Todo eso que Él ha dicho se va a cumplir, pero vamos a ver que también hay una parte que yo tengo que poner, porque una cosa es que no suceda por negligencia mía y otra cosa es que no suceda porque no está dentro de los planes de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos pierden de vista que Dios ve su servicio? ¿Cuántos olvidan que independientemente de lo que estén haciendo para los demás hermanos de la fe o para las personas en sentido general, Dios lo sigue viendo? Porque Dios no ve las obras en sí, Dios ve la intención del corazón. Por lo tanto, el que hace las cosas para que otro lo vea y lo vio y lo aplaudió, ya esa persona ya tuvo su recompensa. De hecho, la palabra lo establece así. Pero el que está haciendo lo que Dios le ha mandado, el que voluntariamente le entregó el señorío a Dios y a Cristo, entonces sabe que en su momento y a la manera de Dios, Él va a ir recompensando cada cosa. Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Cuántos sirven a otros para obtener aplausos y atención de los hombres? Y entonces se desaniman cuando no viene ese aplauso, no viene esa llamada, no viene esa invitación, no viene nada de eso, sino que hay un silencio, las personas se alejan por situaciones personales que no ni siquiera tienen nada que ver con esa persona. Pero entonces cuando tenemos puestos los estándares en el ser humano, tendemos a vernos afectados porque el ser humano eh, es un ser humano, tiene debilidades, tenemos debilidades. Y a lo mejor alguien ha querido que usted le llame y usted ese día no pudo. Y entonces dijo, wow, ya se olvidó de mí. No, lo que el Señor nos enseña en su palabra es que procuremos que también los demás, cuando quieran acercarse a nosotros, lo puedan hacer con total libertad. Si alguien usted quiere que le llame y no le llama, llame usted, porque posiblemente esa persona necesite esa llamada, o visítelo, o contáctelo, y créame que se va a sentir bien. Lo único es que el motivo por el cual lo hacemos tiene que ser sano, tiene que ser santo. No es, por ejemplo, buscar a esa persona para luego decir, mira, si no lo busco yo, no se hace nada, porque nosotros tenemos la mentalidad del Señor, tenemos la mente de Cristo, y por lo tanto no operamos como operan los demás. Entonces,
Colosenses tiene la clave, tiene el principio que nosotros no debemos olvidar. Y es que sea lo que sea que nosotros hagamos, sea lo que sea en lo que trabajemos en la obra del Señor, en el cuerpo de Cristo, tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. A pesar de que los hombres son los beneficiados porque reciben el servicio, pero el fin no es ellos, el fin es Dios. Entonces, tenemos que estar conscientes de quién nos recompensa, quién nos fortalece, quién nos suple, quién nos guarda, quién nos ministra en ese proceso. Es Dios, no el hombre, porque es a Cristo a quien servimos. Y le servimos a los demás como agradecimiento y como resultado de que estamos agradecidos de Dios porque nos ha dado a Cristo y nos ha dado su salvación. Pero las obras que hacemos, el servicio que hacemos no es ni para recibir salvación, ni es para recibir aplausos, ni es para recibir, ¿verdad? Todo un movimiento, todo un aparataje. Servimos porque Dios así lo ha instituido en su dinámica, de que nosotros somos su cuerpo y que Él es la cabeza. Y que para que otros puedan alcanzar el conocimiento de Él y puedan aceptar la salvación, necesita de brazos humanos y pies humanos y corazones dispuestos que vayan y hagan la voluntad del Padre. Amén. Entonces, cuando pasamos al siguiente versículo, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Y viene y surge la otra pregunta. ¿Cuántas personas tienen ya 20 años en el Evangelio y tienen el mismo ímpetu? No sé si usted pudiera identificar a alguien ahora mismo que le viene a la mente. Usted sabe que tiene muchísimo tiempo en el Evangelio y usted lo ve o usted la ve como con la misma actividad y activo y dispuesto y en las cosas del Señor. Es porque la idea es que permanezcamos de esa manera desde que le aceptamos hasta la actualidad y por la eternidad. Entonces, esa es la constante que debería haber. Y lo más importante es que para poder hacer eso tenemos que estar en plena certeza, o sea, tenemos que estar bien seguros de por qué tenemos que mantener esa solicitud hasta el final. Y tenemos que tener la esperanza de que independientemente de lo que suceda o de que alguien no nos responda como quisiéramos, como quiera, la solicitud es que permanezcamos hasta el final. Entonces, nos invitan los versículos de hoy a que nosotros continuemos haciendo nuestro trabajo, que continuemos haciendo lo que Dios nos ha dicho que haga. Que si usted se ha caído, usted vuelva a levantarse, usted mire con qué fue que tropezó, quite esa piedra de su camino y continúe y procuremos estar alertas para no tropezar con la misma piedra, para no caer en el mismo lugar, sino que ya lo que se constituía como algo que nos impedía hacer las cosas de Dios, si más adelante se presenta otra cosa, que se presente algo diferente, no lo mismo. Entonces, para nosotros poder continuar y perseverar, la esperanza y las promesas de Dios cumplen juegan un papel muy importante. Y lo que dice es como, oye, miran en la palabra todos esos personajes que heredaron promesas grandiosas, que también tuvieron debilidades, pero que no bajaron su cabeza, sino que fueron tras lo que el Señor les había prometido y recibieron esa promesa. Y hay un dato muy importante, y es que la plena certeza de la esperanza de eso que ha de acontecer en el futuro y que el Señor nos ha dado, solamente va a poder ser alimentada por la fe, la oración y la palabra de Dios. Donde una persona no ejercita su fe, donde una persona no recibe fortaleza y guianza por la oración, y una persona que no abre la palabra de Dios, que no la escudriña y que no se alimenta diariamente como alimenta su cuerpo físico, entonces esa certeza, esa seguridad de que esa promesa se ha de cumplir y de esa esperanza, entonces se va a ver tambalear, se va a ver débil.
Gloria a Dios. Y entonces, cuando yo vi aquí atrás que la plena certeza de la esperanza, yo dije, no, pero aquí hay algo con el tema de certeza. Y de hecho la misma palabra en el mismo hebreo, que la vamos a ver más adelante, nos dice lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera. Usted está seguro de que usted está esperando algo que Dios le dio. Y es la convicción, usted está convencido de que aunque usted no lo vea, Dios dijo que se lo va a entregar, Dios dijo que eso lo va a trabajar en usted, Dios dijo que eso va a recibir transformación en esa área y usted lo espera, o sea, está seguro de eso. Entonces, la certeza implica espera, pero una espera como enfocado, no es una espera por perder el tiempo, es una espera porque entre lo que Dios nos dice que nos va a dar y en el momento que nos lo entrega, hay un lapsus de tiempo que es donde Él nos prepara para poder recibir eso, porque de nada le vale a Dios entregarnos algo, inmediatamente nos dice que nos lo va a dar, porque entonces puede ser que nos perdamos con esa bendición. Puede ser que nos perdamos con esa encomienda, con esa misión, porque no estemos preparados. Entonces, en esa espera, Dios nos prepara para recibirlo. Gloria a Dios. Y entonces, en el último versículo, luego cuando nos dice que ¿verdad? Estemos expectantes hasta el fin, haciéndolo de manera constante, entonces nos dice el por qué tenemos que ser así. Es que a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¡Wow! Nos dice que nos portemos de una manera y posiblemente muchos nos estuvimos preguntando ¿y por qué nos manda a hacer eso? Bueno, pues ya aquí nos dice, para que no se hagan perezosos, sino miren, imiten ciertos personajes de la Biblia, ciertas personas que han caminado por fe y que han caminado en la paciencia de Dios y que han heredado la promesa, porque si ellos lo han hecho, ustedes también pueden hacerlo. Así que, mis hermanas, es parte de las reglas del mundo y de nuestra humanidad en un momento sentirnos desanimados, sentirnos sin fuerzas. Pero cuando nosotros tenemos la certeza de que esa no es nuestra condición única ni final, sino que es transitoria, es momentánea, es incluso hasta parte de ciertos procesos, entonces vemos las cosas diferentes y no negamos a Dios. Entonces, ellos a quien el escritor le estaba escribiendo, estaban desanimados. Y eso tiene la tendencia a convertir a las personas en perezosos. Entonces, así el autor de los Hebreos les animó, como si él fuera un entrenador. Y me llamó mucho la atención de esto porque los impulsó, les dio esa dosis de fortaleza, de que esto no es el final, esto es algo momentáneo. Y me llamó mucho la atención porque el perseverar en el Señor es asunto de disciplina. Claro, su Espíritu Santo es que nos ayuda. Por nuestra fuerza, mire, le aseguro que no podemos. Pero también Él imparte en nosotros cierta disciplina. Y cuando hacemos lo que tenemos que hacer, aunque en ese momento no nos sintamos bien, es también parte de nuestra humanidad, que estamos alineando a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Entonces, la idea es que no seamos perezosos, sino que imitemos a aquellos. Y cuando viene si le pregunto, por ejemplo, bueno, dígame un ejemplo de algún personaje que haya trabajado la fe y la paciencia, no nos podemos dejar de lado nuestro hermano Abraham, ¿verdad? Y es que la fe y la paciencia son la clave para alcanzar las promesas de Dios y el mismo Abraham nos lo enseñó. Entonces, no es solamente tener esa certeza de que estamos esperando algo y de que sí, estamos seguros de que lo vamos a recibir, sino también decirnos eso en medio de la espera y ejercitar la paciencia. Y un dato, la paciencia se ejercita con fuerza, con pruebas, o sea, es férrea. La paciencia, cuando usted dice, Señor, dame paciencia, usted le está pidiendo prueba. Así que no le pida prueba, dígale, Señor, dame paz. Eso yo lo aprendí. Porque la paciencia se ejercita con pruebas. Sin embargo, la paz se da para poder sobrepasar esa prueba, esperar ese tiempo de la manera más óptima y entonces recibir la promesa.
Amén. Así que gracias a Dios, Abraham no necesariamente, ¿verdad? Pudo haber tenido una fe, de hecho la tuvo porque es el padre de la fe, pero aún así es un ser humano, o sea, era un ser humano. Pero también no solo nos enseñó de fe, también nos enseñó de paciencia. Y si entonces Abraham, que es Abraham, tuvo alguna de nuestras debilidades, porque lo vimos, cuando leemos su historia vemos que él tuvo debilidades. ¿Cómo nosotros pudiéramos no creer que nosotros también tenemos algo de su fe y de su paciencia? Si lo vimos en momentos vulnerables, como nosotras en algún momento nos hemos visto, cuando él pudo ejercitar su fe, pudo ejercitar su paciencia y pudo recibir sus promesas, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo vamos a hacer? O que Dios se ha olvidado de nosotros. No es posible, porque Dios ama a Abraham, amó a Abraham, pero nos ama a nosotros también, porque Él murió por toda la humanidad. ¿De acuerdo? Y recuerden que hay un tema de que Abraham fue antes de Cristo, como quiera ya Dios conocía a Abraham, conocía todo lo que venía después de él, porque era de su lomo que iba a salir el Mesías. Así que el Señor no tiene límites. Gloria a Jesús. Entonces, no nos podemos hacer perezosos. No podemos dejar que el desánimo nos haga abortar el propósito de Dios. No podemos dejar que la pereza, después de todo lo que Dios ha trabajado con nosotros y que nos ha traído hasta aquí, entonces nosotros echemos para atrás o retrocedamos o le neguemos o nos vayamos de su presencia o nos salgamos del redil o seamos cortados de la viña. No, tenemos que mantenernos. Y realmente, aunque hayan como sentimientos de querer renunciar, recordemos que Cristo estuvo en la cruz y no renunció porque estaba pensando en nosotros, estaba pensando en nuestra salvación. Entonces, ya por eso hay un agradecimiento que no se puede explicar, de que aunque nosotros no cansemos nuestro cuerpo físico y las personas nos hagan cosas o nosotros no nos comportemos de la manera correcta con otros, como quiera Dios tiene paciencia con nosotros y nosotros tenemos que tener paciencia con nosotras mismas. Entonces, lo primero que sucede cuando viene la pereza es que dejamos la disciplina a un lado. Eso que nosotros nos disciplinábamos, lo vamos dejando a un lado porque, como vimos, hay una negligencia, hay, ¿verdad?, un desánimo, hay un descuido. Y entonces cuando eso viene, empieza entonces ese deseo de continuar, ese deseo de poder seguir, ¿verdad?, subiendo niveles en Dios, lo perdemos. Y entonces si perdemos eso, perdemos también las ganas de seguir adelante en Dios. Y quienes pierden por alejarse del Señor no es el Señor, somos nosotros. ¿Ok? Eso, eso está sumamente claro. Así que nosotros no podemos ceder al desaliento, sino que tenemos que ser fortalecidos en el Señor. Y tenemos que pedírselo con gemido, con lloro, con súplica, porque nosotros le necesitamos a Él y Él nos ama a nosotros. Él no nos necesita porque Él es Dios. Sin embargo, aún siendo Dios, ha permitido que nosotros nos acerquemos a Él, pero es su criatura, son sus hijos los que lo necesitamos a Él, ¿de acuerdo? Entonces, hay un capítulo muy interesante donde vemos a David, señores, a David, el hombre conforme al corazón de Dios, que se angustió. Y hay algunas de las tradiciones, de las traducciones bíblicas que dice que se desalentó, que se desanimó. Y fue porque, ¿verdad?, el pueblo hablaba de apedrearlo y la historia está muy interesante. De hecho, es parte de nuestra tarea de esta semana, porque todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David, ¿qué pasó después? Se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. Y de hecho la historia en el capítulo continúa. De qué sucedió después de que él se fortaleció. Hubo algo que pasó antes de y hubo algo que pasó luego de. Y está en Primera de Samuel, capítulo 30, y esa es nuestra, ¿verdad?, nuestra asignación de esta semana, leer, y como dice muy bien su palabra, que nos fijemos de aquellos
¿verdad? Que han perseverado y que independientemente de las situaciones que le pasaron, vencieron. Bueno, pues esto está excelente. De David vamos a aprender esa parte. Gloria a Dios. Entonces, para la próxima dinámica, vamos a ver Primera de Samuel, o sea, en la semana, vamos a estudiar todo ese capítulo para poder comprender cómo se sentía David frente al desaliento y cómo él se sintió después que él pidió fortaleza a Dios, para que nosotros no creamos que nada más nos está pasando a nosotros, porque a veces creemos que algo nos está pasando solo a nosotros, que nadie más puede estar viviendo esto con este nivel de intensidad, y después encontramos un David, un Abraham, encontramos un Gedeón que le pasan cosas como nos pasa a nosotros y decimos, no, pues está bien, o sea, somos seres humanos también. Y entonces también vamos a ver la próxima semana cómo nos pide, cómo el autor nos sigue pidiendo que no nos desanimemos, que si Dios nos ha prometido algo, las promesas que vienen de Dios son confiables. Y si Él dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Ahora bien, hay que estar pendiente de que nosotros estemos en óptimas condiciones para aceptar esas promesas, para abrazarlas, porque a veces nosotros mismos retrasamos las promesas de Dios o no las recibimos, no porque no la despachó, sino porque hubo negligencia de parte nuestra. Gloria a Dios. Entonces aquí, ¿verdad? Vamos a pasar al tiempo de preguntas y eso, pero, ¿verdad? A modo ya de conclusión, no podemos, o sea, tenemos que mirar el desaliento a los ojos y tenemos que profesarle las promesas que Dios nos ha dado. Por eso es que el aprender la palabra de Dios, el aprender los ciertos textos bíblicos que Dios ha tratado en nuestras vidas son importantes, porque cuando vienen esos momentos en nuestra vida, si tenemos la palabra en nuestra boca y hablamos la palabra, nuestro espíritu se va como a alinear, como espérate, que eso no es lo que va ahora es tu palabra de Dios, y las cosas cambian. Amén. Así que de verdad que le pedimos al Señor que si alguien está pasando por alguna situación de desaliento, de descuido espiritual, de negligencia espiritual, que sepas que el Señor ha traído esta parte en su palabra, porque esto es su palabra que lo dice, para decirte que Él ha dado promesas a tu vida, que las recuerdes, desempólvalas, desengavétalas, búscalas, porque lo que Él ha dicho que va a hacer contigo y conmigo, Él no lo ha terminado de hacer. Y entre tanto Él no lo termine de hacer, no se ha terminado. Entonces, tenemos que tener la vista en el Señor, porque el ser humano, como le explicaba, ¿verdad? Tenemos la tendencia a ser perfeccionistas porque hubo perfección en nuestros primeros padres, pero producto de la caída, pues vinieron una serie de situaciones que ya con el pecado original, el pecado actual, lo arrastramos. Pero Dios lo que busca es que esa perfección que nosotros siempre estamos buscando en los demás y que los demás están buscando en nosotros, que depositemos ansiedad en Dios y que sepamos que el otro es un ser humano, igual que nosotros, con debilidades, y ese día no te va a llamar, y ese día no te va a ver, y ese día no te va a saludar, y no es por malo, es que anda rápido, se le quedó algo, no te vio. Entonces, no nos hagamos, ¿verdad?, ideas en nuestra mente que lastimen nuestra relación de familia, de amistad, de hermandad, sino que vayamos a los pies del Señor y que así como dijo David, que le pidió a Jehová que lo fortaleciera, así mismo también nosotros vayamos donde él y le pidamos fortaleza, porque por nuestra fuerza no podemos, ¿de acuerdo? Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en una próxima por aquí. Gloria a Jesús.